Elena Vázquez nunca imaginó que su nueva vida como esposa por correspondencia comenzaría con el cadáver de su prometido, pudriéndose bajo el sol del desierto, y el sonido distante de cascos de guerra apache, acercándose como truenos de tormenta en él. Polvo se alzaba en nubes doradas bajo sus pies, mientras descendía del carruaje, el corsé apretándole las costillas como una promesa incumplida. El maestro de la estación, un hombre encorvado con ojos de ratón asustado, se retorcía las manos sucias contra su delantal. Señorita Vázquez, tartamudeó, evitando su mirada. Me temo que hayan complicaciones. Elena siguió su gesto tembloroso, hacia el pequeño cementerio detrás del puesto comercial. Una cruz de madera recién clavada marcaba tierra removida. Las letras grabadas a cuchillo decían simplemente, Thomas Harwell, 1885, fiebre. El viento del desierto le arrancó el velo de la cabeza, enviándolo a danzar entre los arbustos espinosos, como un fantasma burlón. 3 semanas de viaje, desde Ciudad de México, 3 semanas cargando secretos que pesaban más que su baúl. ¿Y ahora esto? ¿Cuándo? Preguntó, su voz cortante como vidrio roto. Hace 2 días. La fiebre se lo llevó en una noche. El hombre se encogió más. Nadie sabía que venía usted a sus cartas. Él las quemó antes de morir. Deliraba sobre perdón y pecados. En Elena cerró los ojos. Detrás de sus párpados, las llamas volvían a danzar. Ciudad de México ardiendo, gritos en la noche. Las manos de Diego Morales manchadas de sangre, buscándola entre las sombras. Nona, aquí era diferente. Aquí estaría a salvo, pero la seguridad era una ilusión tan frágil como el papel de las cartas de amor que Tomás le había enviado en un grito agudo. Cortó el aire del desierto, seguido de otro. El maestro de estación palideció hasta parecer un cadáver caminante. Apache, susurró, señalando hacia las colinas ondulantes, donde pequeñas figuras se movían como hormigas contra el cielo color sangre. Un grupo de guerra vienen hacia acá. Elena abrió su baúl con manos firmes, ignorando el temblor que amenazaba con traicionarla. Adentro, envuelto en seda blanca, descansaba el vestido de novia que nunca usaría. Debajo, más práctico, un revólver pequeño que había robado de la casa de su patrón. Antes de huir en el metal frío, besó sus dedos como una bendición. ¿Hay algún lugar donde esconderse?, preguntó. El hombre negó con la cabeza, ya corriendo hacia los establos. Resta. Por su alma, señorita. Rezo por todos nosotros. Elena miró una vez más la tumba de Thomas Harwell, el hombre que iba a salvarla de su pasado, y luego hacia las figuras que se acercaban bajo el sol despiadado, entre el fuego que había dejado atrás y las lanzas que venían hacia ella. Tal vez el destino tenía otros planes para Elena Vázquez. Los cascos resonaban más cerca ahora, mezclándose con el latido de su corazón. Como un tambor de guerra en el humo, aún se alzaba de los restos carbonizados del puesto comercial, cuando Elena despertó con las muñecas atadas y arena en la boca. El sabor metálico de la sangre se mezclaba con el polvo del amanecer, y su vestido de viaje, antes verde como las hojas de primavera, ahora estaba desgarrado y manchado de hollín. 3 guerreros apache la observaban con la quietud de depredadores, estudiando presa herida. El más alto, con cicatrices que surcaban su pecho bronceado como ríos secos, se acuclilló frente a ella. Sus ojos eran negros como pozos profundos, pero no brillaban con la crueldad que Elena había esperado. Pelak, murmuró, la palabra extraña rodando en su lengua como piedra en agua. Elena intentó hablar, pero solo salió un graznido. El guerrero cicatrizado inclinó la cabeza, estudiándola con curiosidad que la desconcertó. ¿Dónde estaba la salvajería que los periódicos de Ciudad de México describían? ¿Dónde los gritos de guerra y la sed de sangre? El maestro Díaz. Estación yacía inmóvil cerca de los establos quemados, pero Elena notó que no había escalpo arrancado, no había mutilaciones. Una muerte rápida, casi clemente. Uno de los guerreros más jóvenes se acercó gesticulando con violencia, palabras ásperas brotando de su boca, como chispas de fuego. Señalaba a Elena, y luego hacia el oeste, hacia las montañas que se alzaban como dientes rotos contra el cielo. Rosado en el guerrero cicatrizado, alzó una mano. Silenciándolo con autoridad silenciosa, se volvió hacia Elena, y para su sorpresa, habló en español fragmentado en tú. No correr a nosotros. No las. Elena asintió.
no por sumisión, sino por supervivencia. Había aprendido en Ciudad de México que los hombres peligrosos respetaban a quienes no se quebraban ante el miedo. Este apache, fuera quien fuese, tenía honor grabado en cada línea de su rostro curtido. ¿Cómo te llamas?, susurró Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. El guerrero la estudió un momento largo, como si pesara el valor de su nombre. Nolnesh, dijo finalmente. Los otros guerreros recogían suministros de los restos del puesto: harina, balas, mantas, seimut, con eficiencia militar. Pero Elena notó que no tomaban nada innecesario, nada que causara sufrimiento adicional. Los cuerpos de los hombres muertos fueron cubiertos con respeto, no abandonados para los buitres. A Nolnesh cortó las cuerdas de sus muñecas con un cuchillo de mango de hueso. Caminar, dijo, señalando hacia las montañas. Nosotros Elena se puso de pie con piernas temblorosas, mirando por última vez la tumba de Thomas Hartwell. Su salvador había muerto antes de conocerla, pero quizás el destino le enviaba una protección diferente, una que no había pedido ni esperado, mientras seguía a Nolnesh hacia el territorio desconocido. Elena se preguntó si estaba caminando hacia su muerte o hacia una nueva forma de vida que jamás había imaginado. En el cañón oculto se abría como el vientre secreto de la tierra, paredes rojas alzándose hacia el cielo, mientras el agua susurraba entre rocas pulidas por siglos de lluvia. Elena siguió a Nolnesh por senderos que parecían inexistentes hasta que los pisaba, cada paso alejándola más del mundo que conocía. El campamento apache emergió de las sombras como un sueño tejido en cuero y humo. Wikiups de ramas entrelazadas se agrupaban cerca del arroyo, y el olor de carne asada se mezclaba con hierbas que Elena no reconocía. Rostros bronceados se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desconfianza abierta. Una anciana de cabello plateado como hilo de luna se acercó, sus ojos estudiando a Elena con la intensidad de quien lee presagios. En huesos arrojados, habló a Nolnesh en palabras rápidas que sonaban como viento entre cañones. Él respondió con voz firme, señalando hacia Elena y luego hacia sí mismo. Abuela, pregunta, ¿por qué traes Vilagán? Tradujo Nolnesh, luchando con el español. Yo digo, ella es fuerte. Sobrevive. La anciana caminó alrededor de Elena como un halcón evaluando presa, tocando su cabello castaño, examinando las palmas de sus manos callosas. Elena se mantuvo inmóvil, recordando cómo los caballos salvajes en las haciendas mexicanas respondían mejor a la quietud que al miedo. Finalmente, la anciana asintió una vez y se alejó, pero no sin antes murmurar algo que hizo reír a Nolnesh. Che, dijo, preguntó Elena. Dice, tus manos conocen trabajo. ¿No eres, como dicen, mujer débil de ciudad? Una mujer joven con un bebé atado a la espalda se acercó tímidamente, ofreciendo a Elena un cuenco de barro lleno de agua fresca. Elena bebió agradecida, y cuando devolvió el cuenco, hizo una pequeña reverencia, como había aprendido en casa de su antigua patrona. La mujer sonrió por primera vez. Los niños se reunieron a distancia prudente, susurrando y señalando su vestido desgarrado, sus botas de cuero. Elena se quitó lentamente uno de los botones de nácar de su manga y se lo ofreció al más pequeño. El niño lo tomó con ojos brillantes, y pronto otros niños se acercaron con valentía creciente. Ellos no han visto. Mujer blanca, cerca, explicó Nolnesh, sentándose en una piedra plana. Solo soldados, hombres que traen muerte. Elena lo miró, procesando las implicaciones. Yo soy la primera que no viene con armas. Nolnesh hizo una pausa, eligiendo palabras cuidadosamente. Primera que no teme tocar nuestros niños. Esa noche, mientras Elena se acurrucaba bajo una manta de lana áspera cerca del fuego central, escuchó voces debatiendo en la oscuridad. Reconoció la voz de Nolnesh entre ellas, firme, pero no agresiva. No entendía las palabras, pero el tono le decía que estaban decidiendo su destino. El humo se alzaba hacia las estrellas, como oraciones silenciosas, y Elena se preguntó si los dioses apache escuchaban las súplicas de una mujer mexicana, perdida entre dos mundos. Los gritos desgarraron la quietud del amanecer, como cuchillos atravesando seda. Elena se incorporó de su manta, el corazón martillando mientras guerreros corrían hacia la entrada del cañón, cargando un cuerpo ensangrentado,
entre ellos Anel. Joven apache no podía tener más de 17 años, su rostro contraído de dolor mientras la sangre brotaba de una herida profunda en el muslo. Una punta de lanza sobresalía del músculo desgarrado como espina venenosa, y Elena vio inmediatamente que si no se extraía pronto, la infección se lo llevaría en días agua hirviendo. Gritó en español, levantándose de un salto. Luego, recordando dónde estaba, se volvió hacia Nolnesh. Agua, caliente en fuego, los ojos de él se estrecharon con comprensión. Ladró órdenes en apache, mientras Elena se arrodillaba junto al herido. En Ciudad de México había ayudado al médico de la hacienda durante una epidemia de cólera. Sus manos recordaban lo que su mente había querido olvidar. A la anciana de cabello plateado se acercó con hierbas aromáticas, pero cuando Elena extendió la mano para examinarlas, la mujer se las apartó bruscamente, murmurando palabras ásperas. Allardyce, tú no conoces medicina apache, tradujo Nolne. Tensión visible en la línea de su mandíbula. En Elena miró la herida supurante, luego a la anciana, luego a Nolne. Dile que yo conozco medicina vilagaana. Si quieren que viva, déjenme ayudar. Un intercambio rápido. En apache, siguió. El joven gemía, perdiendo color como agua, escurriéndose de un cuenco roto. La anciana asintió rígidamente y colocó las hierbas en las manos de Elena. Elena reconoció alguna sansalvia para limpiar, corteza de sauce para el dolor. Trabajó con movimientos seguros, limpiando la herida, mientras Nolnesh sostenía al joven. Cuando llegó el momento de extraer la punta de lanza, Elena miró directamente a los ojos del muchacho. Va a doler, le dijo en español, aunque sabía que no entendía. Pero algo en su tono tranquilo debió transmitir el mensaje, porque él asintió una vez y apretó los dientes. La extracción fue rápida y limpia. Elena cosió la herida con hilo de tendón que la anciana le proporcionó. Sus puntadas pequeñas y parejas como las que había aprendido bordando vestidos para señoras ricas. Cuando terminó, el joven respiraba más fácil, el color regresando lentamente a sus mejillas. La anciana tocó el trabajo de Elena con un dedo arrugado, examinando las puntadas con expresión pensativa. Habló a Nolnesh, su voz ya no cargada de desconfianza. Dice que tus manos conocen el camino de curar, tradujo él. Y por primera vez, Elena detectó algo parecido al respeto en su voz. Pregunta si quieres aprender el camino apache. Elena Moreau, alrededor del círculo de rostros que la observaban, ya no veía suspicia sino curiosidad genuina. Sí, dijo simplemente, y Nolnesh sonrió entonces, una expresión que transformó completamente su rostro severo. Entonces, ¿te quedas? Las llamas danzaban entre Elena y Nolnesh, como lenguas naranjas, susurrando secretos al viento nocturno. El resto del campamento había encontrado sus mantas, dejándolos solos, con el crepitar del fuego y el murmullo distante del arroyo que corría por el cañón. En Elena sostenía un cuenco de guisado de venado, el sabor extraño, pero reconfortante después de días de hambre y miedo. Nolnesh se sentaba en la piedra opuesta, tallando algo en un trozo de madera con movimientos precisos que hipnotizaban. ¿Qué haces?, preguntó Elena, señalando hacia sus manos. Anel alzó la vista, considerando las palabras. FLECHA... No. Como dices, hizo el gesto de tirar algo al aire. Dardo, Cian para niños en juego. Sus ojos se suavizaron mientras hablaba. Mi hijo tenía 7 veranos. La palabra tenía golpeó a Elena como piedra contra agua quieta. ¿Qué pasó? Nolnesh guardó silencio tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Las llamas proyectaban sombras que bailaban sobre las cicatrices de su pecho. Cada marca una historia de dolor. Soldados azules, dijo finalmente, atacaron campamento de invierno. Él estaba jugando cerca del río. Su voz se quebró como rama seca. No corrió lo suficientemente rápido. Elena sintió el peso de su propia pérdida, presionando contra el corazón. Lo siento, susurró. ¿Tú tienes niños? No. Elena miró las llamas, viendo otros fuegos, otras pérdidas. Pero tenía hermano pequeño. En México soldados también. Durante la revolución Nolnesh dejó de tallar. ¿Por eso huiste? Elena asintió, sorprendiéndose de lo fácil que era confiar en este hombre que había sido extraño apenas días antes. Vi cosas, Anais, cosas, para protegerlo, pero no fue suficiente. Guerra cambia todo, dijo él, guardando el dardo tallado.
Hace que personas buenas hagan cosas malas para sobrevivir. ¿Cómo sabes español también? Misioneros San cuando era niño. ¿Pensaron que podían cambiarme? Sonrió amargamente. Aprendí sus palabras. Útil. Para comercio. Para entender enemigos. Elena estudió su rostro a la luz del fuego. ¿Soy enemiga? La pregunta colgó entre ellos como humo. Nolnish se inclinó hacia adelante, sus ojos negros capturando la luz de las llamas. No sé qué eres, admitió. Vienes de mundo que trae dolor a mi gente, pero tus manos curan. Tu corazón es bueno. Mi mundo también me trajo dolor, murmuró Elena. Por eso lo dejé. Entonces quizás no perteneces a ningún mundo todavía. Nolnish extendió su mano sobre el fuego, no tocándola, pero lo suficientemente cerca para sentir su calor. Quizás debes crear uno nuevo. Elena alzó su propia mano, sus dedos casi rozando los de él, sobre las llamas danzantes. ¿Es posible? Entre mi gente, dijo él suavemente. Creemos que todo es posible si tienes valor para intentarlo. El fuego se asentó en brasas rojas, pero ninguno de los dos se movió. A los exploradores llegaron como sombras al mediodía, sus caballos sudorosos y ojos llenos de urgencia, que cortó el aire tranquilo del cañón como cuchilla afilada. Elena dejó caer las hierbas medicinales que estaba clasificando cuando vio a Nolnish saltar de la piedra donde tallaba, transformándose instantáneamente del hombre gentil que conocía en el guerrero feroz que había capturado su atención. Días atrás las palabras en apache volaron rápidas y cortantes entre los hombres. Elena reconoció algunas por los gestos en soldados, caballos, armas. El joven que había curado se acercó cojeando, su rostro pálido de miedo mientras traducía susurros fragmentados. Soldados azules, murmuró en español. 20, hombre. Buscan mujer blanca, perdida. El estómago de Elena se contrajo como puño cerrado. Por supuesto que la buscarían. Una mujer blanca desaparecida significaba expediciones de castigo, recompensas, justificación para más ataques contra los Apache Ran. La anciana de cabello plateado se acercó con paso decidido, sus ojos clavados en Elena como dagas. Habló a Nolnish con voz que sonaba como piedras rodando por barrancos, señalando hacia Elena y luego hacia la salida del cañón. ¿Qué dice? Preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Dice que debes irte, tradujo Nolnish, pero su voz sonaba hueca, vacía. Ir con soldados, proteger la tribu. Los otros miembros del consejo se reunieron formando círculo apretado, voces alzándose en debate. Elena vio rostros divididos, algunos asintiendo con la anciana, otros frunciendo el ceño con incertidumbre. El joven que había curado habló con voz temblorosa, señalando su pierna vendada. Él dice que salvaste su vida, explicó Nolnish, que mereces protección. ¿Y tú qué dices? Elena lo miró directamente, buscando en sus ojos la verdad, que las palabras podrían ocultar en el silencio. Se extendió como sombra de nube sobre valle soleado. Nolnish miró a la anciana, luego al consejo. Finalmente de vuelta a Elena, cuando habló Fiu en apache. Su voz firme y clara como agua de manantial. A las discusiones cesaron abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia él, algunos con sorpresa, otros con comprensión creciente. La anciana entrecerró los ojos y murmuró algo que sonó como pregunta. Nolnish respondió con una sola palabra, que resonó en el cañón como eco de trueno. ¿Qué dijiste? Susurró Elena. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que la hizo temblar. No miedo, no duda, sino determinación feroz como fuego de forjan. Les dije que eres mía, dijo simplemente, que quien te toque debe pasar por mí primero. La anciana escupió en la tierra y se alejó, pero Elena notó que otros miembros del consejo asintieron con respeto. El joven sonrió abiertamente. A lo lejos, el sonido de cascos contra piedra se acercaba por el sendero del cañón como latidos de corazón de bestia gigante. Entonces supongo, dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía, que será mejor que decidamos juntos cómo enfrentar esto. Los soldados aparecieron en la boca del cañón como hormigas azules contra la roca roja, sus uniformes descoloridos por el polvo del desierto, pero sus rifles brillando amenazantes bajo el sol de mediodía. Elena se escondió detrás de una formación, el corazón martillando mientras observaba al capitán desmontar con movimientos rígidos, de quien ha cabalgado demasiado lejos, por demasiado poco,
Sabemos que está aquí, gritó el oficial, su voz rebotando entre las paredes del cañón. La mujer blanca, entréguenla y no habrá derramamiento de sangre. Nolnesh emergió de las sombras con las manos alzadas, pero no en señal de rendición, sino de parley. Sus guerreros se posicionaron silenciosamente en las alturas, invisible, pero presentes como el viento antes de la tormenta. No hay mujer aquí, dijo Nolnesh, en inglés quebrado que Helena no sabía que dominaba. Ángel capitán. Escupió en la tierra seca. No me mientas, salvaje, tenemos testigos. Una señorita Helena Vázquez, desaparecida del puesto comercial. Su prometido está muerto, pero ella tiene familia en México que la reclama. Helena sintió que el mundo se tambaleaba. Familia. Su tía había muerto años atrás. ¿Quién en México tendría interés en encontrarla? Entonces recordó Diego Morales, el hombre que había convertido su vida en cenizas, que la había perseguido hasta la frontera con promesas de venganza. Claro que contrataría soldados para traerla de vuelta. 5 minutos, ladró el capitán. Luego registramos cada wiki-up, cada cueva, y si encuentro prueba de que la lastimaron, aquí estoy. Las palabras brotaron de Helena antes de que pudiera detenerlas. Se alzó de detrás de las rocas, ignorando los siseos urgentes de los apaches escondidos cerca. Caminó hacia el centro del cañón con pasos firmes, su vestido desgarrado ondeando como bandera de rendición. El capitán sonrió con alivio genuino. Gracias a Dios, señorita. Hemos venido a rescatarla. ¿De quién? La pregunta lo desconcertó. De los salvajes. Por supuesto, de estos paganos que la secuestraron. Helena miró a Nolnesh, quien la observaba con expresión inescrutable, pero ojos que hablaban volúmenes. Luego miró al capitán, a sus soldados con rifles preparados, a la promesa de seguridad que representaban. Seguridad que la llevaría directamente a las manos de Diego. No me secuestraron, dijo claramente. Me salvaron a señorita. Está obviamente traumatizada. Es común en casos de cautiverio, pero está a salvo ahora. Helena se quitó lentamente el collar de cuentas que una de las mujeres apache le había regalado. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, luego se lo colocó de nuevo alrededor del cuello. No voy con ustedes, dijo, su voz resonando en el cañón como campana de iglesia. Este es mi hogar ahora. El capitán palideció. Señorita, eso es tan imposible. Tiene obligaciones, responsabilidades con su propia gente. Mi gente, dijo Helena, caminando hacia Nolnesh, está aquí. A los rifles se alzaron. Nolnesh tensó los músculos para saltar, y Helena supo que el próximo momento decidiría si viviría libre o moriría. Tratando en el círculo sagrado, se alzaba en una meseta secreta por encima del cañón, donde las rocas rojas se curvaban como brazos protectores alrededor de un altar natural pulido por vientos antiguos. Helena subió el sendero empinado con el corazón, latiendo al ritmo de los tambores que resonaban desde arriba, cada paso alejándola más de la mujer que había sido, y acercándola a quien estaba destinada a ser. Los soldados se habían marchado con promesas de regresar, pero eso parecía otra vida ahora. Esta noche, bajo las estrellas que bailaban como diamantes sobre terciopelo negro, Helena Vázquez moriría para que pudieran hacer la mujer que los apache llamarían Stonfugo, que cura Nolnesh la esperaba junto al chamán. Un anciano de rostro surcado como corteza de árbol milenario y ojos que parecían contener toda la sabiduría del desierto. Las llamas sagradas ardían en 4 direcciones, cada una representando un viento, una estación, una fase de la vida. ¿Estás segura?, murmuró Nolnesh cuando ella se acercó. Una vez que cruces este círculo, no habrá vuelta atrás. Helena miró hacia el valle, donde había comenzado su nueva vida. Luego hacia las montañas, que se extendían infinitas bajo la luna. No quiero volver atrás. El chamán comenzó a cantar en voz baja, palabras que se alzaban y caían como viento nocturno entre pinos. Helena no entendía el idioma, pero su alma reconocía la música antigua. El llamado a fuerzas mayores que los nombres que los hombres les daban. Ann, una de las mujeres de la tribu, se acercó llevando un vestido de piel de venado blanca, suave como nube y bordado, con cuentas que capturaban la luz del fuego. Helena se quitó lentamente su vestido desgarrado de México, el último vestigio de su vida anterior, y se vistió con las ropas de su nuevo pueblo. Te doy mi nombre apache, dijo Nolnesh, tomando sus manos sobre el fuego central. Ishton,
por el fuego que vive en tus manos sanadoras, por el calor que trajiste a mi corazón helado. El chamán untó pintura roja en la frente de Elena, luego en la de Nolnesh, conectándolos con líneas que simbolizaban ríos fluyendo hacia el mismo océano. Elena sintió el peso del momento, no como carga sino como ancla, algo que finalmente la conectaba con tierra firme después de años de deriva. En mi país, susurró Elena, las novias llevan algo prestado, algo azul. Tocó la pluma de águila que el chamán había tejido en su cabello. Esto es prestado de los cielos. Azul, como la libertad. Nolnesh sonrió, comprendiendo, y algo nuevo, no, una vida nueva en un corazón nuevo. Elena alzó su rostro hacia las estrellas. Anún, amor nuevo. Cuando se besaron sobre las llamas sagradas, Elena sintió que todos sus fantasmas, Thomas Hartwell, Diego Morales, la mujer asustada que había huido de México, se disolvían como humo en el viento nocturno. Pero en las sombras, más allá del círculo de luz, ojos familiares observaban con furia que prometía que el pasado aún no había terminado con ella. Elena estaba moliendo maíz cuando la sombra cayó sobre su metate como presagio de tormenta. Alzó la vista y el cuenco de barro se deslizó de sus manos, estrellándose contra las piedras en mil fragmentos que reflejaron su mundo haciéndose pedazos. Diego Morales se alzaba en la entrada del cañón como pesadilla materializada. Such, de charro inmaculado a pesar del viaje por el desierto, su bigote negro perfectamente encerado, sus ojos oscuros brillando con el triunfo de cazador que finalmente ha acorralado su presa. Mi querida Elena, dijo con voz suave, como terciopelo, sobre acero que difícil ha sido de encontrar. El mundo se contrajo hasta convertirse en túnel. Elena sintió que sus pulmones se negaban a funcionar mientras los recuerdos la golpeaban como puñetazos. La hacienda ardiendo, los gritos de los campesinos, su hermano pequeño Miguel, corriendo hacia las llamas para salvar a su gatito, la bala, que lo derribó como flor cortada por granizo. Nolnesh apareció a su lado, rifle en mano, pero Elena alzó una mano temblorosa para detenerlo. Este demonio había venido por ella, no por él. ¿Cómo me encontraste?, susurró, odiando la forma en que su voz sonaba quebrada. Pequeña, ¿en serio creías que podrías desaparecer? Diego se acercó lentamente, como si saboreara el momento. La hija del patrón, la niña dorada que ayudó a los revolucionarios a quemar mi hacienda, que les dijo dónde guardaba mis armas, que fue cómplice del asesinato de mi hijo. Tu hijo era un monstruo. Elena encontró su voz albanino diecos, de pesadillas finalmente encontrando escape. Violaba a las sirvientas, mataba campesinos por diversión. Era mi sangre, rugió Diego, la máscara de cortesía cayendo como yeso agrietado. Y tú lo traicionaste, tú los guiaste hasta el... Nolnesh dio un paso adelante, su apache emergiendo en palabras cortantes, dirigidas a los guerreros que se reunían. Elena vio comprensión en sus ojos. Este hombre no era simplemente parte de su pasado, sino la oscuridad que la había perseguido a través de 2 países. Sí, dijo Elena, alzando la barbilla con desafío que no sabía que aún poseía. Los ayudé, porque tu hijo mató a mi hermano Miguel cuando tenía solo 10 años, porque tu familia convirtió nuestras vidas en infierno. Y ahora Diego sonrió, pero era la sonrisa de serpiente antes de atacar. Vienes conmigo. Tienes una cita con la justicia mexicana. ¿Está casada?, interrumpió Nolnesh en español, sorprendentemente fluido en esa apache ahora. Diego rió, un sonido como cristal rompiéndose. Casada con un salvaje, qué caída tan dramática para la princesa de la hacienda Vázquez. Pero Elena ya no era la niña asustada que había huido en la noche. Se irguió, sintiendo la fuerza de su nueva identidad fluyendo por sus venas, como sangre apache. No hay princesa aquí, dijo con voz firme como roca del cañón. Solo Easton, mujer libre. Los ojos de Diego se estrecharon. Entonces, supongo que tendré que llevarte a casa por la fuerza. Su mano se movió hacia la pistola en su cadera, pero Nolnesh ya tenía su cuchillo en la garganta de Diego. En el pasado y el presente chocaron como mundos colisionando. La sangre de Diego goteaba sobre la tierra sagrada del cañón, mientras los guerreros apache lo ataban con cuerdas de cuero crudo. Pero Elena sabía que el verdadero daño ya estaba hecho. Las palabras habían caído como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían hasta tocar cada alma en el campamento. Nolnesh no la miraba,
Ese simple hecho dolía más que cualquier herida física. Se mantenía de pie cerca del consejo tribal, su rostro tallado en piedra, mientras los ancianos debatían en apache rápido y áspero. Elena reconocía algunas palabras ahora en traición, mentira, peligro. Palabras que cortaban como cuchillos oxidados. ¿Sabías que era una revolucionaria? La voz de la anciana de cabello plateado sonaba como viento helado. ¿Sabías que trae violencia donde va? Diego, a pesar de las cuerdas y la sangre que manchaba su camisa blanca, sonrió con satisfacción de escorpión. Pregúntenle cuántos hombres han muerto por su causa. Pregúntenle por qué huyó como cobarde, en lugar de enfrentar las consecuencias. Kaleit, siseó Elena. Pero las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. Nalnesh finalmente se volvió hacia ella, y Elena vio en sus ojos algo peor que la ira en decepción profunda, como pozos secos. ¿Es cierto?, preguntó en voz tan baja que apenas se oía sobre el murmullo del viento. ¿Ayudaste a quemar haciendas? ¿Mataste? Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies en yo. No maté directamente, pero sí, ayudé. ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde guardaban las armas? ¿Dónde dormían los capataces que azotaban a los campesinos hasta matarlos? Su voz se quebró. Mi hermano estaba muriendo. Tenía que hacer algo. Mentiste, dijo Nalnesh. Y cada palabra era como latigazo. Me dijiste que huiste de soldados. No dijiste que eras una de los que causaron la guerra. No era mi guerra. Elena se adelantó, desesperada. Era supervivencia. Era justicia para Anne. Era venganza. La interrumpió la anciana. Trajiste fantasmas de sangre a nuestro hogar sagrado. El joven que Elena había curado se acercó cojeando, su rostro confundido. Weidel, ¿es verdad que mataste niños? No. Elena se volvió hacia él. Nunca jamás haría. Mi hijo no era niño. Diego habló desde el suelo, voz llena de veneno. Tenía 20 años. Y ella ayudó a los rebeldes a encontrarlo, a colgarlo de un árbol como animal. La mentira y la verdad se mezclaron en el aire como humo tóxico. Elena vio cómo los rostros a su alrededor se endurecían, como la confianza que había construido grano a grano se desmoronaba como casa de arena. Nalnesh susurró extendiendo una mano hacia Elan. Por favor, déjame explicar. Él retrocedía como si su toque fuera fuego. Explicar qué, cómo nos usaste, cómo trajiste muerte a nuestro pueblo. No los usé, nos amo. Te amo en el amor, dijo Nalnesh con voz muerta. No se construye sobre mentiras. El consejo murmuró en apache. Elena no necesitaba traducción para entender el veredicto en sus rostros. Diego sonrió desde el suelo ensangrentado. Parece que tendré compañía para el viaje de vuelta a México. Después de todo, el amanecer llegó como sangre derramada sobre las rocas del cañón, cuando Diego logró liberarse de sus ataduras durante el cambio de guardia. Elena despertó al sonido de metal contra metal y gritos en apache, su corazón saltando a la garganta al ver la silueta familiar empuñando el cuchillo ceremonial del chamán contra la garganta del joven guerrero que había curado Elena. Rugió Diego, su voz rebotando contra las paredes de piedra. Sal, o este salvaje muere como murió tu hermano. Nalnesh apareció de las sombras con rifle en mano, pero se detuvo al ver la hoja presionada contra la piel bronceada del muchacho. Los otros guerreros se posicionaron en semicírculo, armas preparadas pero inútiles, mientras Diego mantenía su escudo humano. Déjalo. Elena emergió de su wiki-up, las manos alzadas. Tu pelea es conmigo. Mi pelea, Diego sonrió como depredador, es con la perra revolucionaria que destruyó mi familia. Pero estos animales pagaron el precio de esconderte. Nari los obligó a yo elegí quedarme. Ellos eligieron protegerme. Diego empujó más el cuchillo, una gota de sangre brotando en el cuello del joven. Saben que mataste a 3 de mis vaqueros cuando quemaron los graneros. Sapant, ¿qué usaste veneno en el pozo de agua potable? La última acusación era mentira, pero Elena vio cómo golpeó a Nalnesh como bala. Su rostro se contrajo de dolor, la traición más profunda que cualquier herida física. Eso es mentira, dijo Elena firmemente. Nunca envenené agua. Jamás. Lastimaría a niños o ancianos, no. Diego rió. Entonces, ¿por qué corriste en lugar de quedarte a enfrentar las consecuencias? ¿Princesa cobarde? La palabra cobarde cortó algo dentro de Elena. Un hilo tenso que finalmente se rompió después de años de cargarlo. Vio en los ojos de Nalnesh
la pregunta no formulada. ¿Qué más había ocultado? ¿Qué otras verdades había enterrado? Corey, dijo Elena, su voz creciendo más fuerte con cada palabra, porque tu hijo violó a mi prima María hasta matarla. Corrí porque tus vaqueros azotaron a mi hermano Miguel por robar una manzana. Corrí porque tu familia convirtió nuestras vidas en infierno durante generaciones. Elena se quitó lentamente el cuchillo apache de su cinturón. Pero ya no corro más. Diego parpadeó, sorprendido por la transformación. La mujer asustada, que había perseguido desde México, se había convertido en algo diferente, algo peligroso. Al muchacho, Elena avanzó un paso. «Pelea conmigo cara a cara». «¿Como un hombre? ¿Tú? ¿Una mujer?» «No». Elena sintió la fuerza de su nueva identidad, fluyendo como río crecido. «Ishton, guerrera apache, y tú acabas de insultar a mi familia». Diego empujó al joven hacia los guerreros y alzó su cuchillo ceremonial. «Entonces, muere como una». Pero cuando se lanzó hacia Elena, descubrió que ya no enfrentaba a una víctima asustada, sino a una mujer que había encontrado algo, por lo cual valía la pena luchar. A la primavera, llegó al cañón como susurro de esperanza, pintando las paredes, rojas con brotes verdes, que se aferraban a cada grieta como promesas cumplidas. Elena, ahora verdaderamente Stone, se sentó en la piedra plana donde una vez Nolnesh había tallado juguetes para el hijo que perdió, observando a su propio bebé dormir en la cuna de mimbre que las mujeres de la tribu habían tejido. Con cantos de bienvenida en 6 meses. Habían pasado desde que Diego Morales fue encontrado muerto al amanecer, su cuchillo manchado de sangre propia después de que Elena lo desarmara en combate limpio. Los Apache no preguntaron por los detalles. La justicia había sido servida según sus propias leyes, y los fantasmas de México finalmente habían sido enterrados en tierra de Nuevo México. Nolnesh se acercó con paso silencioso, cargando agua fresca del arroyo. Las cicatrices de la desconfianza habían tardado en sanar, pero como todas las heridas profundas, se habían cerrado más fuertes que antes. «¿En qué piensas?», preguntó, acomodándose a su lado. «En nombres». Elena tocó la mejilla suave de su hijo. «En México lo habrían llamado Miguel por mi hermano. Pero aquí es libre de elegir su propio camino», terminó Nolnesh, como su madre. Elena sonrió, recordando la primera vez que había pronunciado ese nombre, Ishton, con labios temblorosos y corazón lleno de esperanza. Ahora le pertenecía tan naturalmente como su propia piel. El joven guerrero que había curado se acercó cojeando, su pierna completamente sanada, pero su sonrisa tan brillante como el primer día. «Ishton», dijo, usando el nombre apache sin esfuerzo. La anciana pregunta si puedes revisar la herida de su nieto. Dice que solo tú tienes manos que hablan con los espíritus de curación. Elena asintió, alzando a su bebé. «Dile que voy enseguida». Mientras caminaba hacia el wickiup de la anciana, Elena pasó por el lugar donde una vez había caído el cuenco de barro, ahora marcado por flores silvestres que habían brotado del suelo fertilizado. La anciana de cabello plateado la esperaba, con expresión que ya no contenía suspicacia, sino respeto ganado a pulso. «Has cambiado, Ishton», dijo la anciana mientras Elena examinaba la herida menor del niño. «Ya no tienes ojos que miran hacia atrás». «Es difícil mirar atrás cuando el futuro es tan brillante», respondió Elena, aplicando ungüento de hierbas que había aprendido a preparar en esa noche. Mientras el fuego central crepitaba y las estrellas danzaban sobre el cañón como bendiciones susurradas, Elena se acurrucó contra Nolnesh con su hijo. Entre ellos, había venido al desierto como Elena Vázquez, novia por correspondencia, huyendo de fantasmas, pero se había convertido en Ishton, mujer apache, sanadora, esposa, madre. «¿Alguna vez te arrepientes?», murmuró Nolnesh en la oscuridad. Elena miró las llamas que habían iluminado tantas noches de transformación, luego a su hijo dormido, finalmente al hombre que había elegido amarla a pesar de sus secretos, tan solo de una cosa, susurró, de no haber encontrado este hogar antes. El viento nocturno llevó sus palabras hacia las estrellas como oración de gratitud.